El Senado Galáctico era, sin duda, el lugar más aburrido de los 17 sectores del universo conocido. Cualquiera que afirmara lo contrario era político o padecía una grave lesión cerebral, aunque el comandante Silax Borne solía sospechar que ambas categorías compartían una importante coincidencia. Silax tamborileaba con sus 6 dedos sobre la pulida superficie de su consola de mando. Su piel escamosa reflejaba el suave brillo púrpura de los sistemas de monitorización. Otro día, otro abrumador destacamento de seguridad en el Salón del Senado en Nexus Prime. Justo lo que todo veterano de guerra floraxiano condecorado soñaba con hacer con su carrera. Señor, han llegado los delegados de la coalición andromedana, anunció la teniente Krix, con la antena vibrando con lo que parecía ser entusiasmo entre la especie Trell. El maravilloso Silax respondió, sin molestarse en disimular el sarcasmo. Otro grupo de burócratas engreídos que proteger mientras debaten si el color de la documentación oficial del Senado debería cambiar de beige a un beige ligeramente menos beige. En verdad, vivimos tiempos históricos. Krix ladeó su cabeza insectoide. La confusión era evidente en sus ojos compuestos. Los Trell no eran conocidos por su capacidad para el sarcasmo. Creo que la agenda de hoy trata principalmente sobre los aranceles comerciales en el sector Cygnus, comandante del sector. Mejor aún, murmuró Silax, levantándose de su puesto. Avisaré a los historiadores de la galaxia de inmediato. Los protocolos de seguridad dictaban que Silax debía saludar personalmente a cualquier delegación con estatus de embajador o superior, lo que significaba que tenía que caminar penosamente hasta el gran vestíbulo para recibir a un grupo de andromedanos que apenas reconocerían su existencia. La coalición andromedana, con su biología basada en el silicio y su conciencia colectiva, consideraba a la mayoría de las formas de vida individuales como poco más que mascotas divertidas. Mientras Silax recorría los relucientes pasillos del edificio del Senado, no pudo evitar admirar la arquitectura, a pesar de su mal humor. La estructura era una maravilla de la ingeniería, una mezcla perfecta de los estilos arquitectónicos de las 17 especies principales, elevándose en elegantes agujas de aleación cristalina y vidrio fotónico. Se suponía que representaba la unidad y la cooperación en toda la galaxia. Menuda broma cósmica. En realidad, el Senado era un pozo negro de maniobras políticas, puñaladas por la espalda y politiquería entre especies. Lo único en lo que coincidían las 17 grandes potencias era en su desprecio compartido por las especies más jóvenes que intentaban ganar reconocimiento. Especies como los humanos. Los humanos. Los nuevos alborotadores de la galaxia. Apenas un siglo después de descubrir los viajes más rápidos que la luz, ya exigían un lugar en la mesa. El emperador Sorbanix había dejado muy clara su postura. Ninguna especie primitiva, emocionalmente inestable y que aún libraba guerras entre sí obtendría representación en el Senado. El Imperio Floraxiano, como el miembro más antiguo y poderoso del Senado, tenía una influencia considerable en estos asuntos. Silax llegó al gran vestíbulo justo cuando la delegación andromedana entraba flotando. Flotando literalmente, desdeñaban caminar como medio de locomoción primitivo y usaban anuladores de gravedad personales para flotar a medio metro del suelo. Presumidos. Saludos, estimados delegados de la coalición andromedana, dijo Silax, realizando el tradicional saludo de respeto con 6 brazos. El Senado les da la bienvenida a Nexus Prime. El andromedano líder, una formación cristalina brillante con luces azules pulsantes en lo que Silax supuso que era su núcleo, giró hacia lo que podría haber sido su aparato sensorial. Agradecemos su saludo, comandante Borne de la Fuerza de Seguridad Floraxiana, el Undir. Respondió el andromedano, con una extraña y armoniosa mezcla de tonos que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Nuestro colectivo anticipa una sesión productiva. Antes de que Silax pudiera responder con la típica perogrullada diplomática, se desató una conmoción al fondo del vestíbulo. Su entrenamiento de seguridad se activó de inmediato. Se llevó la mano al disruptor de plasma que llevaba en la cadera mientras se giraba para evaluar la amenaza. Lo que vio lo dejó paralizado,
con los 6 ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Una sola figura había irrumpido en el control de seguridad, moviéndose a una velocidad inimaginable dada la gravedad de Nexus Prime. La figura era bípeda, relativamente pequeña comparada con la mayoría de las especies inteligentes, con una curiosa falta de escamas, exoesqueleto u otra protección sensible. En cambio, tenía una capa exterior de tela artificial que envolvía un cuerpo blando y vulnerable. El humano. Pero eso no fue lo que provocó que las mandíbulas de Silax se abrieran de golpe. Era lo que el humano llevaba. En una mano aferraba la inconfundible cabeza del emperador Sorban Ex del Imperio Floraxiano. Las escamas, normalmente púrpuras, del emperador se habían desvanecido a un gris enfermizo con la muerte. Sus 6 ojos estaban apagados y sin vida. La corona imperial aún se alzaba en un ángulo alegre sobre su cráneo crestado. El humano corrió hacia el centro del vestíbulo, patinó hasta detenerse en el suelo pulido, y con un destello dramático que habría impresionado incluso a los dracónidos con inclinaciones teatrales, arrojó la cabeza cercenada del emperador. Esta rodó por el suelo inmaculado, quedando en la base flotante de la delegación andromedana. Toda la sala se sumió en un silencio atónito. La humana, una mujer si Silax recordaba bien su xenobiología, respiraba con dificultad, con una sonrisa de oreja a oreja. Estaba cubierta de lo que Silax reconoció como sangre floraxiana, un fluido naranja distintivo que aún goteaba de la espada ceremonial que llevaba atada a la espalda. «Me llamo Capitana Maya Frost de la Tierra», anunció la humana, y su voz resonó en la cavernosa sala. «Y creo que es hora de que charlemos un poco sobre la representación en el Senado». Si existía un protocolo para esta situación, Silax nunca lo había aprendido. En sus 27 ciclos de servicio de seguridad, que un humano asesine al emperador y entregue su cabeza al Senado, nunca había sido un tema de entrenamiento. «Atrapen al asesino», logró gritar finalmente, saliendo de su asombro. Todos los agentes de seguridad desenfundaron sus armas y se dirigieron hacia la solitaria humana. La capitana Frost no parecía preocupada. De hecho, su sonrisa se ensanchó. «Yo no haría eso si fuera tú», dijo con naturalidad, sacando un pequeño dispositivo de su bolsillo. «A menos que quieras que el resto de tu emperador sea entregado en pedazos igualmente pequeños. Las cargas explosivas que mi equipo colocó por todo su palacio están en estado de inactividad. Si me disparas, detonan. Y déjame decirte, nos pusimos creativos con la ubicación». Silax les indicó a sus oficiales que dejaran de pensar a toda prisa. Esto tenía que ser un farol. Ningún humano podría infiltrarse en el Palacio Imperial de Florax Prime. La seguridad allí hacía que el Senado pareciera un parque público. «Mientes», dijo, intentando sonar seguro a pesar del creciente nudo de miedo en el estómago. «Ningún humano podría asesinar al emperador Sorban por sí solo». Maya Frost rió, y fue un sonido que le provocó escalofríos en la espalda a Silax. No porque fuera amenazante, sino por su genuina diversión. «¿Quién dijo que estaba sola?», respondió. «Los humanos no funcionamos como ustedes, las especies jerárquicas. Somos más colaborativos. El delegado andromedano, que había permanecido en silencio durante este intercambio, emitió de repente una frecuencia aguda que Silax reconoció como su equivalente a la alarma. «Nuestro colectivo percibe la verdad en la declaración humana», el ser cristalino anunció. «Las comunicaciones de entrelazamiento cuántico indican múltiples perturbaciones en el Palacio Imperial de Florax Prime. Imposible. Absolutamente imposible». Y, sin embargo, allí estaba la cabeza del emperador en el suelo, sus distintivas joyas de la corona brillando bajo las luces del salón del Senado. «Ahora, continuó el capitán Frost, aparentemente relajado, a pesar de estar rodeado por las fuerzas de seguridad más avanzadas de la galaxia. «Estoy aquí como enviado diplomático. Créanlo o no, mi equipo y yo acabamos de demostrar que su seguridad no es tan impenetrable como creen, pero que su líder más protegido no está fuera de nuestro alcance». Dio un paso al frente, y a su pesar,
Silax retrocedió un paso. El mensaje es simple. La humanidad merece un lugar en esta mesa, y se acabó pedir amablemente. La audacia de todo aquello dejó a Silax sin palabras. Esto no era solo un asesinato, era una maniobra de poder a escala galáctica. Una que cambiaría el equilibrio de poder para siempre. Como si fuera una señal, las puertas de la Cámara del Senado se abrieron de golpe y un torrente de delegados en pánico inundó el vestíbulo, tras recibir la noticia del fallecimiento del emperador. La cacofonía de diferentes especies, todas expresando su conmoción en sus lenguas nativas, creó un ambiente caótico para el tenso enfrentamiento. Entre ellos se encontraba el delegado principal Taxis Norm, asesor principal del emperador y representante en el Senado. Sus escamas palidecieron por la conmoción al posar la mirada en la cabeza cercenada de su emperador. ¿Qué? ¿Qué locura es esta?, balbuceó Taxis, parpadeando rápidamente con angustia. No es locura, corrigió el capitán Frost. Política. Estilo humano. Silax finalmente recuperó la voz. Han cometido un acto de guerra contra el imperio más poderoso de la galaxia. Cualquier argumento que intenten presentar se perderá cuando nuestras armadas reduzcan su mundo natal a cenizas. La sonrisa humana permaneció intacta. Eso sería preocupante si su armada aún existiera. Un terror gélido se apoderó de Silax. ¿Qué quieres decir? Como respuesta, todos los dispositivos de comunicación de la sala comenzaron a sonar simultáneamente. El comunicador personal de Silax vibró contra su muñeca, y con una creciente sensación de fatalidad, lo activó para ver una alerta prioritaria del alto mando floraxiano. El mensaje fue breve pero devastador. Flota de defensa imperial comprometida. Múltiples naves capitales reportaban fallos catastróficos en el sistema. Evidencia de un ataque coordinado. Todas las unidades regresaron a posiciones defensivas. Verán, explicó la capitana Frost, como si hablara de algo tan mundano como el clima. Mientras yo daba mi dramático discurso, mis colegas han estado implementando lo que llamamos un reinicio sistémico de sus capacidades militares. La sala del Senado estalló en caos mientras los delegados recibían mensajes similares de sus propios mundos. Lo que sea que hayan hecho los humanos, no se limitó al imperio floraxiano. Imposible, gritó Taxi, con la compostura completamente destrozada. Nuestros sistemas están aislados, protegidos por encriptación cuántica que tardaría milenios en ser violados. Maya Frost se encogió de hombros, con aspecto casi de disculpa. Sí, bueno, eso podría haber sido cierto antes de que todos se emocionaran tanto con ese alijo de tecnología antigua que descubrieron en el brazo de Sagitario en el ciclo pasado. Resulta que esas convenientes mejoras que integraron con tanto entusiasmo en sus sistemas tenían un fondo. Y encontramos las claves. Silax sintió que el suelo se movía bajo sus pies, y no metafóricamente. La gravedad artificial fluctuaba, otro fallo del sistema. La tecnología precursora, susurró, comprendiendo con una claridad horrible. Todo el Senado había estado frenético por adquirir e implementar la tecnología avanzada descubierta en una antigua bóveda alienígena. La tecnología que supuestamente estaba millones de años por encima de las tecnologías galácticas actuales. Bingo, dijo el capitán Frost, señalándolo con un extraño gesto que debió de tener significado para los humanos. Deberían leer los términos y condiciones antes de instalar tecnología desconocida en su infraestructura crítica. ¿Pero cómo?, exigió Silax. ¿Cómo podrían los humanos comprender la tecnología precursora cuando nuestros mejores científicos han pasado décadas descifrando solo fragmentos de ella? Por primera vez, la sonrisa del capitán Frost vaciló, reemplazada por una expresión que Silax no pudo interpretar del todo. Porque ya lo hemos visto antes, dijo en voz baja. O mejor dicho, una versión de ello. Digamos que teníamos una ventaja histórica al reconocer ciertos patrones en el código. Antes de que Silax pudiera procesar esta críptica declaración, una nueva figura entró en la sala. Otro humano, esta vez masculino,
vestido con lo que parecía un atuendo formal según los estándares humanos. Caminaba con el porte seguro de un diplomático más que de un guerrero. «Capitán Frost», dijo el recién llegado con un leve asentimiento. «Veo que ha hecho una entrada espectacular». «Embajador Kaito», respondió ella. «Justo a tiempo. Embajador». La mente de Silax dio vueltas. ¿Esta era una misión diplomática coordinada? El humano, el embajador Kaito, observó la caótica escena con ojos serenos antes de dirigirse a los delegados reunidos. «Estimados miembros del Senado Galáctico, les pido disculpas por el dramatismo de nuestra presentación. Soy el embajador Ryota Kaito del Gobierno de la Tierra Unida. Estoy aquí para negociar la admisión de la humanidad al Senado, así como ciertos acuerdos de seguridad que nos beneficiarán a todos». Taxus, sin apartar la mirada de la cabeza de su emperador, se armó de valor para sisear: «Asesinas a nuestro emperador y esperas que negociemos contigo». «Tu emperador», intervino el capitán Frost, ordenó personalmente la destrucción de 3 naves coloniales humanas el mes pasado. Naves que transportaban civiles, incluyendo niños. Lo llamó control de plagas. Silax sintió un nudo en el estómago. Los informes clasificados habían llegado a su escritorio. El emperador sí había autorizado la interceptación de naves humanas que se acercaban al sector Cygnus, alegando que violaban el espacio soberano de Florax. Pero los informes las catalogaban como naves de reconocimiento militar. Si es que realmente habían sido naves coloniales. La voz del embajador Kaito interrumpió los pensamientos de Silax. «Venimos con el palo y la zanahoria, delegados del Senado. El capitán Frost ha demostrado el palo. Permítanme ofrecerles la zanahoria. Además de encontrar vulnerabilidades en sus sistemas derivados de precursores, nuestros científicos han logrado avances significativos en la comprensión de la propia tecnología. Avances que estamos dispuestos a compartir con nuestros aliados». El delegado andromedano, que había permanecido desconcertantemente silencioso, palpitó con una luz azul. «El humano dice la verdad otra vez», anunció. «Nuestro colectivo detecta avances tecnológicos genuinos en sus patrones neuronales». Un murmullo se extendió entre los delegados reunidos. Si los andromedanos, con su inteligencia basada en silicio, notoriamente difícil de engañar, confirmaban que los humanos poseían un conocimiento valioso. «Tenemos una simple petición», continuó el embajador Kaito. «Un lugar en la mesa. El reconocimiento de la humanidad como iguales en esta comunidad galáctica. Y la promesa de que no se disparará más contra naves humanas sin provocación». Silax miró del tranquilo embajador al aún sonriente capitán Frost, quien se mantenía firme a pesar de estar rodeado de suficiente potencia de fuego como para vaporizar una pequeña luna. Estos humanos habían asesinado al gobernante más protegido de la galaxia, aparentemente habían paralizado varias flotas militares simultáneamente, y luego se habían adentrado en el corazón del gobierno galáctico para exigir reconocimiento. Era el colmo de la locura o un nivel de audacia estratégica que Silax, un oficial militar de carrera, no pudo evitar admirar de forma inquietante. La capitana Frost captó su mirada y le guiñó un ojo, otro gesto humano con el que no estaba familiarizado. «Así que», dijo, extendiendo los brazos, «quiere ser el primero en dar la bienvenida a la humanidad a la comunidad galáctica». La Cámara del Senado nunca había estado tan silenciosa. Para un órgano de gobierno compuesto por 17 especies diferentes, muchas de las cuales podían vocalizar en rangos que destrozarían los tímpanos humanos. La completa ausencia de sonido era casi físicamente dolorosa para Silax. Solo el suave zumbido de los sistemas ambientales fallidos y el ocasional crujido de las comunicaciones de emergencia rompían el silencio sepulcral. La cabeza del emperador aún yacía en el suelo pulido, una grotesca pieza central de la maniobra diplomática más audaz de la historia galáctica. El delegado superior Taxis fue el primero en recuperarse. Su sorpresa se transformó en rabia con una velocidad aterradora. «Primates bárbaros», gruñó, con la laringe vibrando de furia.
¿Crees que esta exhibición de salvajismo te hará ganar respeto? Esto confirma todo lo que el emperador Sorban dijo sobre su especie. El embajador Kaito permaneció imperturbable. Lo que el emperador dijo sobre nosotros o lo que quería hacerles creer. Hay una gran diferencia. La nueva voz pertenecía al gran árbitro Pax Telvera de la Confederación Jeroen, el mediador designado para los procedimientos del Senado. El antiguo ser con tentáculos se deslizaba hacia adelante en su plataforma flotante. Su piel, normalmente translúcida, se tiñó de un naranja intenso. Este Senado tiene protocolos, incluso en circunstancias sin precedentes, anunció Pax, mientras su traductor convertía sus fluidos discursos al estándar galáctico. Era el embajador Kaito. Usted y sus socios serán detenidos mientras el Senado convoca una sesión de emergencia para abordar esta situación. La mano del capitán Frost se deslizó hacia su cinturón. Se perdieron la parte sobre el interruptor de hombre muerto, tentáculos. Silac dio un paso adelante, sorprendiéndose a sí mismo. Gran árbitro, con todo respeto, sugiero que escuchemos a los humanos. Todas las miradas se volvieron hacia él, y sintió que sus escamas se calentaban con la atención. Claramente tienen capacidades tecnológicas que hemos subestimado. Y si lo que dicen sobre las naves coloniales es cierto, dejó la implicación en el aire. Si el emperador hubiera ordenado la destrucción de naves civiles y lo hubiera encubierto, constituiría un crimen de guerra según las propias leyes del Senado. Los tentáculos de Pax se retorcían de agitación. Comandante Borne, su preocupación es bien recibida. Pero esto es un asunto pendiente. Interrumpida por una voz melodiosa, la comandante floraxiana habló con sabiduría. La oradora era la delegada Liria Nehem del colectivo Ethereum, cuyo cuerpo translúcido brillaba con una suave bioluminiscencia azul. Los eterianos eran una de las especies más antiguas del Senado. Se rumoreaba que habían evolucionado, superando la necesidad de forma física, pero que solo conservaban cuerpos sólidos para interactuar con razas más jóvenes. Las reglas de sucesión para el imperio floraxiano son bastante claras, continuó Liria. Con el emperador Sorban muerto y sin heredero designado, el Comando de Seguridad Imperial asume la autoridad provisional. Lo que significa, técnicamente hablando, que el comandante Borneir es ahora el representante de floraxiano de mayor rango hasta que el cónclave imperial nombre a un sucesor. Silac sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Por el vacío, tenía razón. Como oficial de seguridad de mayor rango presente, el protocolo dictaba que representaba temporalmente los intereses floraxianos en ausencia de la familia imperial o delegados designados. Era una regla oscura, nunca invocada en la época moderna porque el emperador o sus representantes siempre estaban presentes. Siempre. Hasta que una mujer humana con una espada ceremonial lo cambió todo. Esto es indignante, balbuceó Silax. El comandante Borne es un soldado, no un diplomático. Lo cual podría ser justo lo que necesitamos ahora mismo, observó el embajador Kaito en voz baja. Los tentáculos de Silax se retorcieron de frustración, pero el antiguo ser era un purista de los procedimientos. Muy bien. El Senado se reunirá de inmediato. El comandante Borne representará los intereses de Floraxia. Los representantes humanos podrán presentar su caso. Volvió su enorme ojo hacia el capitán Frost. Pero el arma se queda fuera de la cámara. Maya Frost se encogió de hombros y se desató la espada ceremonial, entregándosela a uno de sus compañeros. Humanos que se había materializado entre la multitud. Silax ni siquiera se había percatado de los demás humanos dispersos por la sala. ¿Cuántos había? No hay problema, dijo con una sonrisa encantadora. Ya he dejado claro mi punto de vista. La transición a la Cámara Principal del Senado fue tensa pero ordenada. Los protocolos de seguridad estaban desorganizados debido a las fallas del sistema, pero los oficiales de Silax mantuvieron cierta compostura, escoltando a los delegados a sus respectivas plataformas en el vasto anfiteatro. La Cámara del Senado era la maravilla arquitectónica de la galaxia.
Un enorme espacio esférico con plataformas flotantes dispuestas en anillos concéntricos que otorgaban a cada delegación la misma prominencia. La cámara podía ajustar su composición atmosférica en zonas localizadas, asegurando que cada especie respirara su aire nativo sin dejar de compartir el mismo espacio. Al menos, normalmente podía. Con los sistemas ambientales fallando, se activaron los protocolos de emergencia. Llenar la cámara con una mezcla atmosférica universal que resultaba simplemente incómoda para la mayoría de las especies, en lugar de ser inmediatamente letal. Silac se vio dirigido a la plataforma floraxiana, una posición que había observado miles de veces durante las tareas de seguridad, pero que nunca esperó ocupar. La reluciente plataforma púrpura y dorada, diseñada para albergar a la comitiva del emperador, ahora se sentía cavernosa con solo él y Taxis. Al capitán Frost y al embajador Kaito se les asignó una plataforma temporal cerca del fondo de la cámara, la posición tradicional para las especies que solicitaban. La plataforma del gran árbitro se elevó al centro de la esfera, señalando el inicio de la sesión. Los delegados del Senado Galáctico, entonó Pax, cuya voz resonó por la cámara, nos enfrentamos a una crisis sin precedentes. El asesinato del emperador Sorbaníquez del Imperio Floraxiano, el aparente sabotaje a múltiples flotas de defensa, y ahora la exigencia de representación en el Senado por parte de la especie responsable. Invoco al embajador Kaito de la Tierra para que explique estas acciones antes de que se dicte sentencia. La plataforma del embajador Kaito avanzó, el humano permaneciendo de pie con perfecta compostura. Estimados delegados, comenzó, me presento ante ustedes, representando no solo a la Tierra, sino a todas las colonias y asentamientos humanos de la galaxia. Durante 30 años, hemos solicitado representación en este organismo. Durante 30 años, se nos ha negado, menospreciado y perseguido cada vez más activamente. Activó una pantalla holográfica que mostraba la destrucción de lo que parecían ser naves civiles. Se trata de las naves coloniales Hopeful Dawn, New Horizon y Stargazers Pramis. En conjunto, transportaban a 7.823 civiles humanos que buscaban establecer un asentamiento en la zona no reclamada de Cygnus Reach. Fueron interceptados y destruidos por naves de guerra floraxianas bajo las órdenes directas del emperador Sorban IX. Los bombarderos arrasaron la cámara. Silac sintió náuseas. Había visto los informes clasificados, pero habían identificado las naves como exploradores militares. Las imágenes que se reproducían mostraban claramente naves civiles. El emperador, continuó Kaito, clasificó esto como una acción militar contra una incursión no autorizada. Las demás fuentes de inteligencia del Palacio Imperial revelaron que, en privado, lo llamó control de plagas y que planeaba algo similar. Acciones contra otros asentamientos humanos que consideraba inconvenientes. Silac se abalanzó sobre los controles de comunicación de la plataforma. Esta es una prueba inventada. El emperador jamás lo haría. En realidad, interrumpió Silac, accediendo a la base de datos segura de la plataforma con su autorización militar. Puedo confirmar que estas órdenes vinieron directamente del Palacio Imperial. Tragó saliva con dificultad, sabiendo que sus siguientes palabras podrían considerarse traición si aún vivía un emperador. Y deliberadamente desclasificaron a los objetivos. El Senado estalló. Las especies que no requerían traducción comprendieron de inmediato. Otros esperaron a que sus dispositivos procesaran la declaración de Silac antes de unirse al alboroto. El gran árbitro Pax golpeó su bastón ceremonial. El tono resonante restableció gradualmente el orden. La declaración del emperador antes de unirse a las órdenes del emperador. Esta es una acusación grave, comandante Borne, dijo Pax. Está acusando a su propio emperador de falsificar inteligencia militar para justificar ataques a naves civiles. Silac se irguió en toda su estatura. Estoy exponiendo hechos, gran árbitro. Los códigos de verificación de estas órdenes llevan la información personal del emperador. Cifrado. Si los objetivos eran efectivamente naves coloniales civiles, como afirman los humanos, y esta grabación sugiere que lo eran, entonces sí. El emperador Sorban violó el protocolo senatorial 7.3 sobre el trato a naves no combatientes. El embajador Kaito asintió. Gracias por su honestidad,
Comandante. No puede ser fácil hablar en contra de su propio líder. El líder, el capitán Frost, murmuró a su lado, lo suficientemente alto como para que las plataformas cercanas lo oyeran. La plataforma del delegado andromedano avanzó, su forma cristalina pulsando con comunicaciones. Nuestro colectivo ha verificado la evidencia humana, anunció. El análisis de patrones cuánticos confirma que la grabación es auténtica e inalterada. La coalición andromedana encuentra motivos suficientes para escuchar la petición humana de representación en el Senado. Otro delegado, Zorak Tul del Imperio Draconida, avanzó su plataforma. Las enormes escamas reptilianas brillaban con joyas implantadas que denotaban su alto rango. El Imperio Draconida concuerda, retumbó Zorak. Si el emperador Zorban violó la ley del Senado y atacó naves civiles sin provocación, sus acciones son inseparables de esta respuesta humana. Silax no podía creer lo que oía. Los draconidas, aliados tradicionales del Imperio Floraxiano, ¿se aliaban con los humanos? Taxus, al parecer, tampoco podía creerlo. ¿Te pondrías del lado de estos primates, después de que asesinaran a nuestro emperador? ¿Después de que sabotearan nuestros sistemas de defensa? Sirach sacó la lengua bífida, saboreando el aire, un gesto draconido de contemplación. Los métodos son extremos, reconoció, pero no sin precedentes. ¿Acaso necesito recordarle al Senado cómo el Imperio Floraxiano obtuvo reconocimiento? La batalla de la nebulosa Soros no fue precisamente un intercambio diplomático de credenciales. Risas dispersas resonaron en la cámara. La fundación del Imperio Floraxiano fue, en efecto, sangrienta, un hecho convenientemente omitido de las historias oficiales, pero bien conocido entre los miembros más veteranos del Senado. El embajador Kaito se aclaró la garganta. Si me lo permiten, delegados. No vinimos solo a acusar ni a exigir. Vinimos a ofrecer una colaboración. La pantalla de su plataforma cambió, mostrando complejos esquemas técnicos. ¿Cómo? Mencionó el capitán Frost. La humanidad ha logrado avances significativos en la comprensión de la tecnología precursora. En concreto, hemos desarrollado métodos para integrarla de forma segura con los sistemas existentes sin las vulnerabilidades que contienen sus implementaciones actuales. La pantalla técnica mostraba secuencias de codificación y diagramas de ingeniería que sorprendieron a Silax. Incluso con sus limitados conocimientos científicos, podía decir que esto era revolucionario. El Imperio Floraxiano, junto con la mayoría de los miembros del Senado, se apresuró a implementar la tecnología precursora sin comprenderla del todo, continuó Kaito. Adoptamos un enfoque diferente. Estudiamos, probamos, procedimos con cautela. Y al hacerlo, descubrimos patrones en el código que nos resultaron familiares. Asirianim, del colectivo Ethereum, se inclinó hacia adelante. Su cuerpo translúcido ondeaba de interés. ¿Familiar en qué sentido, embajador? Por primera vez, Kaito pareció vacilar. Intercambió una mirada con el capitán Frost, quien asintió levemente. Ciertas secuencias matemáticas en el código precursor guardan sorprendentes similitudes con los antiguos sistemas matemáticos humanos. También se dirigió específicamente a una civilización llamada Maya que floreció en la Tierra hace miles de años. Un silencio de asombro invadió la cámara. ¿Está afirmando alguna conexión? ¿Existe una relación entre los humanos y los precursores?, preguntó el gran árbitro Pax, con la voz cargada de escepticismo. Sugerimos esa posibilidad, respondió Kaito con cautela. No tenemos pruebas concretas de un linaje directo. Pero los paralelismos matemáticos son innegables. Podría explicar por qué nuestros científicos pudieron descifrar aspectos de la tecnología con los que otros tuvieron dificultades. La mente de Silax daba vueltas ante las implicaciones. Si los humanos compartían alguna conexión con los precursores, la misteriosa civilización cuyos restos tecnológicos habían dado forma al desarrollo galáctico durante milenios, esto alteraría radicalmente su posición en la jerarquía cósmica. El delegado andromedano latía con fuerza, señal de agitación. Esta afirmación requiere verificación mediante pruebas y análisis exhaustivos. Por supuesto,
Kaito estuvo de acuerdo. Estamos dispuestos a compartir nuestra investigación y colaborar con los científicos del Senado para explorar estas conexiones a fondo. El delegado Suraj de las Draconidas resopló, lanzando pequeñas llamas que emanaban de sus fosas nasales. Momento oportuno para tal revelación. ¿No crees? Justo cuando buscabas el reconocimiento del Senado, el capitán Frost subió a su plataforma. ¿Nos habrías escuchado si nos hubiéramos acercado por los canales normales? Mientras el emperador Sorban bloqueaba todos nuestros intentos de contacto diplomático. Antes de que Suraj pudiera responder, una nueva alerta sonó en toda la cámara. La pantalla principal se activó, mostrando a un oficial militar floraxiano. Quien esta insignia lo identificó como el almirante Kras, comandante de la flota imperial. Senado Central, les presento al almirante Kras, dijo el oficial, con las escamas pálidas por la tensión. Hemos confirmado múltiples brechas en los sistemas de seguridad imperiales. Las redes de mando de nuestra flota se han visto comprometidas, los sistemas de armas desactivados. No podemos garantizar la seguridad del espacio floraxiano en este momento. Taxu se desplomó en su asiento, con los 6 ojos abiertos de par en par por la sorpresa. El imperio está indefenso. Silax dio un paso al frente. Almirante, ¿cuál es el estado del Palacio Imperial? Seguro pero comprometido, respondió el comandante Kras. El equipo de ataque humano desapareció después del asesinato. Pero dejaron dispositivos conectados a nuestros sistemas centrales. Nuestros técnicos temen retirarlos por temor a provocar más fallos. No son bombas, intervino el capitán Frost en voz alta. Son módulos de reparación. Una vez que tengamos un acuerdo formal, solucionarán las vulnerabilidades de sus sistemas. Considérelo un gesto de buena voluntad. El almirante Kras entrecerró los ojos al mirar a la mujer humana. ¿Espera que nos creamos eso? No tiene muchas opciones, ¿verdad? Respondió encogiéndose de hombros. Pero como muestra de buena fe, tocó algo en su dispositivo de muñeca. En toda la cámara, los sistemas ambientales volvieron a la vida repentinamente. Las luces se estabilizaron y las plataformas que se habían estado desplazando ligeramente debido a las fluctuaciones gravitacionales se estabilizaron. Los sistemas del Senado han vuelto a funcionar por completo, anunció. Creo que fue una gran medida de seguridad. Debo añadir. Los tentáculos del gran árbitro Pax se retorcían en confusión. Está renunciando a su influencia. El embajador Kato sonrió. No renuncia, gran árbitro. Demostración. Podríamos mantener el control de sus sistemas o podríamos ayudar a asegurarlos. Preferimos esto último. Asociación antes que dominio. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de debates, propuestas y contrapropuestas. Su ojo falta, empujado a un rol diplomático para el que nunca se había entrenado, se encontró convirtiéndose en un improbable defensor de la representación humana. No por un amor particular hacia la especie, sino por la creciente conciencia de que el Senado, su imperio, la había subestimado gravemente. Habría sido mejor tener una especie tan ingeniosa como aliados que enemigos. Al acercarse la conclusión de la sesión de emergencia, el gran árbitro Pax convocó una votación formal. La moción ante el Senado es la siguiente: otorgar representación provisional a la humanidad, una opinión pública a la espera de una revisión completa de sus reclamaciones sobre tecnología precursora y una investigación formal sobre las presuntas violaciones de la ley del Senado por parte del difunto emperador Sorban. Además, la moción incluye un acuerdo de alto el fuego y el establecimiento de una comisión técnica conjunta para abordar las vulnerabilidades de seguridad en los sistemas del Senado. La votación no fue unánime. Varias especies se abstuvieron y el colectivo del cuerpo presentó una protesta formal, pero el resultado fue claro. La humanidad se uniría al Senado Galáctico. Al terminar la sesión, Silax se encontró cara a cara con la capitana Maya Frost en uno de los muchos pasillos de la cámara. Comandante, lo saludó con ese extraño gesto humano, una sonrisa.
Quería agradecerte tu honestidad ahí dentro. No debió ser fácil. Silax la observó con curiosidad. De cerca, los humanos parecían aún más frágiles, de piel suave, con solo 2 ojos y una cómica falta de defensas naturales. Sin embargo, este espécimen en particular había orquestado el asesinato del ser mejor protegido de la galaxia. ¿Te das cuenta?, dijo lentamente, de que, independientemente de la decisión del Senado, habrá elementos dentro del Imperio Floraxiano que exigirán venganza sangrienta por la muerte del emperador. La sonrisa del Capitán Frost no se desvaneció. Contaba con ello. De hecho, la cultura del honor floraxiana está bien documentada. Entonces, ¿por qué? Porque me ofrecí voluntaria, dijo simplemente. Operación de un solo objetivo, mínimos daños colaterales, máximo impacto político. Y porque tengo algo que la mayoría de los floraxianos no esperan. ¿Y qué es eso?, preguntó Silax, genuinamente curiosa. Su sonrisa se ensanchó. Amigos en las altas esferas. Como el recién nombrado representante interino del Imperio Floraxiano ante el Senado Galáctico. Silax parpadeó sorprendido. No soy tu amigo, humano. Todavía no, asintió. Pero eres razonable. Valoras la verdad por encima de la lealtad ciega. Y serás fundamental en el periodo de transición mientras nuestra especie aprende a trabajar unida. Antes de que Silax pudiera responder, el embajador Kaito se acercó. Capitán, nos necesitan en la reunión técnica, dijo, y luego se volvió hacia Silax con un respetuoso asentimiento. Comandante Borne, la delegación de la Tierra desea invitarlo formalmente a visitar nuestro planeta natal una vez que la crisis inmediata se haya estabilizado. Creemos que el intercambio cultural será vital para construir una paz duradera. Silax se sintió extrañamente tentado por la oferta. En todos sus años de servicio, nunca había visto la Tierra, salvo en reuniones oficiales que la presentaban como un mundo primitivo y caótico. Lo consideraré, respondió con cautela. Mientras los humanos se alejaban, Silax oyó al Capitán Frost decirle al embajador Kaito, «¿Ves? Te dije que él era el razonable». Aún así, corriste un riesgo innecesario, respondió Kaito, con la voz apagada a medida que avanzaban por el pasillo. La operación requería. La voz de Frost se escuchó. Mi hermana estaba en esa nave. Silax se quedó paralizado, procesando la nueva información. El asesinato no solo había sido una estrategia política, sino también una venganza personal. De alguna manera, eso lo hacía más comprensible y aterrador a la vez. Más tarde, cuando Silax regresó a sus aposentos para preparar su informe preliminar al conclave imperial, se encontró mirando la lista oficial del Senado, recientemente actualizada para incluir a la humanidad, la Tierra y las colonias asociadas como miembros provisionales. El Senado había existido durante más de 7000 ciclos. Cada especie había surgido y desaparecido, ascendido y caído, pero las estructuras básicas de poder se habían mantenido notablemente constantes. El Imperio Floraxiano se había mantenido en la cúspide de esa estructura durante casi 2000 ciclos. Hasta hoy, cuando un humano entró en el Senado Galáctico y dejó caer la cabeza del emperador. Silax tuvo la inquietante sensación de que esto era solo el comienzo de los cambios que se avecinaban. Activó su terminal de comunicaciones para comenzar su informe. Dirigiéndose al conclave imperial del Imperio Floraxiano, dictó: «Lamento informarles que la Orden Galáctica, tal como la conocíamos, ha terminado. Ha comenzado una nueva era, y sería prudente adaptarnos en consecuencia». Hizo una pausa, considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. «Me han dicho que los humanos tienen un dicho. Habla en voz baja y lleva un gran garrote. Hoy nos mostraron su garrote. Recomiendo que escuchemos con mucha atención lo que digan a continuación».